ligas agrarias. Lo hicimos buscando una sociedad diferente, distinta. Estos movimientos campesinos que eran desconocidos hasta entonces, había habido movimientos en el campo, siempre hubo resistencias y luchas, pero la característica de las ligas, la masividad, la amplitud, el despliegue que tenían, era una cosa novedosa. Si no hubiera aparecido el movimiento rural que se cruzó en mi camino, quizás yo ahora hubiera sido una chica de mi pueblo que solamente se pintaba las uñas o se cambiaba de ropa. Cómo este movimiento de las ligas agrarias se insertó en esa época y fue parte de ese movimiento que tenía otras expresiones, ¿no? El cordobazo, las luchas estudiantiles, los movimientos en Latinoamérica y en el mundo, etc. Visto que no eran 2 o 3 lúcidos por organización, sino que eran 5 dirigentes agrarios. Los cambios que hubo en estos tiempos, no son años en los que pasó solamente tiempo, pasaron meses y años. Son años de profundas mudanzas, ¿no? Donde tal vez uno podría marcar como cierre del siglo, los últimos años del siglo XX, 80 y pico, 90, la caída de lo que fue el campo socialista, simbolizada en esa caída del muro de Berlín, la transformación de una serie de movimientos de lucha nacionales por la independencia, por la liberación nacional, transformados en países organizados, con sus burguesías a cargo de los gobiernos, la Revolución Cubana arrinconada en su isla, con 1000 dificultades de todo tipo, pero obviamente sin toda aquella posibilidad expresiva y de discusión que tuvo en una época. Y estas cosas, a uno que ya tiene unos años, lo agarran en un momento difícil. O uno se hace el distraído de las cosas que han pasado y dice, bueno, es un momento de la historia, como mucha gente lo hace. Es un momento de la historia tiene estas idas y vueltas, tendremos que continuar, perseverar y ajustar algunas cosas, hay que corregir algunos errores, etc. Y se vuelve como si nada, ¿no? Empeñando lo que implica la vida, el coraje, la fuerza de miles y miles de combatientes, de luchadores, de gente que está en los movimientos sociales, etc. Pero sin hacer un replanteo profundo de lo que pasó. Otra alternativa, que es la que a mí más me interesa, es sí hacer un replanteo profundo. Es decir, bueno, a ver, repensemos esto. ¿Cómo pensábamos en esa época? ¿Y qué? Esta es una pregunta que yo tiro ahí en el libro, en algún lugar. ¿Qué gen escondido en los movimientos políticos y sociales del siglo XX estaba ahí anidado hasta que en un momento determinado reventó y reventó todo? Pero había un gen, había algo ahí que no estaba del todo bien, que no era del todo favorable al desarrollo, sino que estaba como engendrando las condiciones de la derrota posterior. Y vale la pena que les aclare, yo hablo de derrota, prefiero hablar de derrota, porque esto me permite arrancar en serio de nuevo a pensar. Si yo digo, bueno, fue un momento, hay que ver las alternativas de la historia, me estoy haciendo distraído, a mi gusto, ¿no? Cuando la gente toma conciencia de una cosa, nadie la paga, ¿no? La situación del campesinado era peor que en la época de la Edad Media. En el prólogo original, en la introducción original, yo decía que celebraba formar parte de una organización política que me suministraba la mayor parte de los puntos de vista para el arranque de ese libro, para el arranque de esa experiencia. Es decir, yo decía, yo tengo un partido en el que yo milito y de ahí saco las ideas para poder entender la realidad y poder reflejarla como va a estar reflejada en este libro. Esta era mi idea en esa época. Obviamente era la idea de muchos.
Con el correr del tiempo, yo encuentro en función de los nuevos movimientos campesinos y de las nuevas realidades que todos vivimos, que esa pretensión de que haya un núcleo que sea capaz de comprender la realidad y aplicar esa comprensión es uno de los errores más gruesos y más de mayor profundidad en este proceso que terminó, como yo decía, con una derrota. ¿Por qué? Si uno tiene la verdad, si uno tiene la posta, solo quedan, además de los que están conmigo, un universo en el que hay o enemigos o gente confundida. Esta es la división que establece el saber que yo tengo la verdad. Un poco toda la historia que hemos vivido. Es mejor vivir luchando antes que vivir arrodillado y mendigando. Con el tiempo se verá que esa pretensión de tener una respuesta para los hechos no hacía más que forzar la comprensión de los hechos. Los hechos tenían que entrar, encajonarse en esos receptáculos de la comprensión para ser posible de ser comprendidos como hechos. Si no entraban ahí, algo raro estaba pasando. Es como que la realidad debía entrar en esa estructura de pensamiento y hacerse comprensible a partir de ahí. La realidad está donde está y yo tengo que aproximarme para entenderla. No voy con un libreto, con un esquema, con una estructura de pensamiento para explicarla. Voy a tratar de entenderla. Esto implica bajarse del caballo, implica dejar de tener posiciones hegemónicas desde el punto de vista del pensamiento. El valor más grande, el valor fundamental de la etapa del movimiento rural fue el valor educativo que tuvo, que fue un proceso educativo, que es lo verdaderamente revolucionario que tuvo porque ocurrió adentro de nosotros. Hacer un volante, un pequeño volantito dirigido a los chicos, explicándoles por qué ese día no había que ir a la escuela, a los hijos de las familias campesinas. Y esto implicaba una intención de incluir a la familia en el horizonte de la lucha. El volante para los chicos decía, aunque sea el cambio para nuestros hijos. Lo que se habrá perdido no será esa concepción de futuro. Sí, es posible. Y eso también tiene que ver con la época que vivimos. No te olvides que todo lo inmediato es lo que está a la orden del día, ¿no? Lo que ya tenemos, lo que ya conseguimos, lo que, si se quiere, todo el futuro, como está tan negro y tan poco claro, se convierte en una materia en la que uno prácticamente no opina eso, ¿no? ¿Cómo pensar en el futuro con la perspectiva de vida que tenemos ahora, ¿no? ¿Cómo pensar en un futuro si las cosas están como están, con una amenaza tan grande sobre el planeta, si se quiere, ¿no? ¿Qué futuro nos espera, ¿no? En aquella época creo que era más fácil hablar del futuro. Como que uno tenía la sensación de que el futuro era una posibilidad. Sí, era una posibilidad, y lo era. Un padre le podía decir a un pibe adolescente, podés estudiar o trabajar, y las dos eran válidas, las dos condiciones eran válidas. Hoy ya no. ¿Qué padre le dice podés estudiar o trabajar? El chico se echa a reír. Sí, desde el cine incluso hay una utopía fatalista, en el sentido de que todo el futuro está se ha para tornado terminar. más difícil y más negro y más duro. Y desde aquellos que piensan la sociedad, desde los excluidos, desde los sectores menos beneficiados. Habrá que rescatar eso y tratar de ver si podemos alumbrar un futuro diferente, ¿no? Un futuro que no sea tan negro como el capitalismo lo está proclamando, ¿no?